Ya estamos en tu camino. Escuchemos ahora el cuento sobre el Evangelio de ayer. La lista del mandado. Alejandro era un niño muy cariñoso. Acompañaba a su abuelita Blanca a escuchar misa y trataba de entender lo que escuchaba. Cuando el sacerdote hizo referencia a los mandamientos, el niño no comprendió y le dijo a su abuelita: Oye, abue, ¿me podrías decir qué son los mandamientos y para qué sirven? Ella, para hacerlo reflexionar, le preguntó: ¿A qué palabra se parece la palabra mandamiento? Te voy a dar una clave. Se parece mucho a la que utilizan tus papás cuando le piden algo a tus hermanos. ¿Sabes cuál es? Alejandrito trató de concentrarse mientras hacía gestos y se rascaba la cabeza. De pronto se iluminó su cara y contestó: Ya sé, la palabra mandamiento se parece a la palabra mandado, porque cuando mis papás le piden algo a mis hermanos, ellos dicen que van a un mandado. Doña Blanca lo felicitó por su respuesta correcta. Después explicó que de la misma manera en que los papás piden cosas a sus hijos, también Dios pide a los humanos algunos mandados o mandamientos. Luego le hizo otra pregunta. ¿Los padres de familia piden a sus hijos cosas buenas o malas? Yo creo que aunque hay algunos papás que les piden a sus hijos cosas malas, la mayoría son buenos y siempre nos piden cosas buenas. Doña Blanca le dijo que Dios siempre pide cosas buenas y que por eso todos los mandamientos son buenos. Después le hizo una tercera pregunta. Si tus papás te piden cosas buenas para que seas una buena persona, ¿tú tienes que obedecerles o desobedecerles? Ay, abue, te voy a decir la verdad. A veces me cuesta trabajo obedecerlos, pero me esfuerzo en ser obediente porque quiero hacer las cosas bien. Esa respuesta le permitió a Doña Blanca enseñarle al niño que también a los humanos nos cuesta trabajo obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. Le dijo: Así como no es fácil hacer la tarea o ayudar en casa obedeciendo a tus papás, así también cuesta trabajo cumplir los mandamientos. Pero no es imposible. Y así como los hijos que cumplen los mandados o tareas son buenos hijos, así también los humanos que cumplen los mandamientos de Dios se comportan como buenos hijos. Y los que no cumplen sus mandamientos se comportan como malos hijos. Ya comprendí que los mandamientos nos ayudan a ser mejores, pero ¿me puedes explicar cuál es el más importante y por qué? Entonces Doña Blanca le pidió que la acompañara a la cocina. Ahí le enseñó una lista para el mercado que le había dado a su nieto mayor. Le explicó que lo había mandado a comprar carne, cebollas y carbón para hacer una parrillada en el jardín. Luego le dijo: Lamentablemente tu hermano no cumplió con el mandado más importante. Se gastó todo el dinero y regresó del mercado con aceite, servilletas, jabón, pasta de dientes, discos de música, zapatos nuevos y otras cosas, pero no trajo lo más importante, que era la carne. Luego le explicó: Así como tu hermano no cumplió con el mandado más importante, muchos tampoco cumplen con el mandamiento más importante que nos pide Dios. Cuando se presenten ante Dios al final de su vida, podrán presentarse con muchas cosas, pero sin cumplir el mandado. Le presentarán su dinero, sus títulos de estudio, su fama, su poder, sus viajes, sus fiestas, etc. Pero cuando Dios les pregunte por el mandado más importante, ¿qué le van a decir? Pues se van a tener que quedar callados y llenos de vergüenza. Ni modo que le digan que se les olvidó. Doña Blanca sonrió con la respuesta del niño y le dijo: Ahora ya sabes qué son los mandamientos. Dios nos los manda para que seamos mejores. Pero queda una última pregunta. ¿Qué es lo más importante que Dios espera de nosotros? ¿A qué nos mandó a este mundo? El niño trató de recordar lo que había dicho el sacerdote en la misa y respondió: Dios nos mandó al mundo para vivir el amor. Por eso cuando lo amamos a Él y a nuestros semejantes, estamos cumpliendo muy bien el principal mandado. Y para poner en práctica lo aprendido, le dio un abrazo lleno de amor a su abuelita. Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés,
la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y gracias por estar escuchando este programa En tu Camino. Y como ustedes son quienes nos van marcando la directiva, el camino de este programa, porque este programa lo hacemos para ustedes con mucho gusto, hoy vamos a tener un programa que responde a muchas preguntas que nos han hecho llegar acerca del bautismo. Lo que hacemos es ir conjuntando las preguntas que van llegando para después hacer un programa especial y contestar a todo ese tipo de preguntas con el fin de que usted tenga una idea más global sobre el tema. Porque sí, podríamos ir contestando cada una de las preguntas en una forma individual. Sin embargo, siempre es importante tener una visión más global. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos una visión global de las cosas, la memoria es mucho más fácil que las recuerde. Porque nosotros tenemos más capacidad de relación que de memorización. Si usted aprende a relacionar una cosa con otra, lo más seguro es que no se le va a olvidar. Así que, pues yo le agradezco a usted que esté sintonizando esta estación y si tiene preguntas sobre este tema o si no le habían surgido preguntas, seguramente hoy le van a surgir preguntas. Y agradezco a nuestro productor Sergio Enríquez que ya está aquí al pendiente para que todo marche adecuadamente. Y vamos a empezar hablando acerca del agua, porque fíjese que bautismo es una palabra griega que significa baño. Y si es un baño, pues esto tendrá que ver con el agua de una u otra manera, porque aunque hay baños de lodo, aunque hay baños de otro tipo de cosas, supuestamente para recibir alguna terapia, el baño ordinario, el que todo mundo conocemos, es precisamente el del agua. Y fíjese usted que en la Biblia, y esto se lo comento porque la oración que sirve para bendecir el agua del bautismo habla de estas cosas. En la Biblia el agua aparece como un fundamento de limpieza, como un fundamento de vida, como un fundamento de perdón y de muchas otras cosas. ¿En dónde es el primer momento en donde se menciona el agua en la Biblia? Fíjese que en el libro del Génesis, cuando se menciona que Dios está creando, se menciona que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Esta palabra aletear tenemos que imaginarla como un soplar, porque recuerde que en la Biblia el soplo, ese que usted tiene en este momento y que está haciéndole respirar, porque usted está aspirando y respirando, a lo mejor quizás no se está dando cuenta, ese soplo que usted tiene es el que le da la vida a usted y a los animalitos. Por eso en la Biblia se dice que ese soplo de Dios estaba soplando sobre el agua y del agua surgirían todas las cosas. Muy interesante esto porque estamos hablando miles de años atrás y actualmente los estudiosos que hablan de la evolución, hablan de que precisamente en el agua es donde surge la vida y el agua va haciendo que de una vida más sencilla, más primaria, vayan surgiendo elementos más complicados. De células o seres unicelulares de una célula, van surgiendo seres con más células, más complicados, van surgiendo seres que salen después del agua y se arrastran, van surgiendo seres que se suben a los árboles, algunos les empiezan a salir patitas, otros empiezan a volar y como cosa maravillosa, ese momento en que el ser humano empieza a tener un alma y un espíritu y es el momento de la creación. Pues bien, el libro del Génesis habla de el agua presente en la creación. Así que yo ya le voy adelantando un poquito, el bautismo tiene que ver con una creación nueva. De hecho, el papá y la mamá presentan a su hijo el día de su bautismo y el sacerdote les dice, ustedes ya le dieron la vida de la carne. Papá y mamá le dieron la vida de la carne, pero usted, papá, discúlpeme, ¿es usted Dios? Discúlpeme, usted, mamá, ¿usted es diosa? No. Entonces, ¿qué vida le pueden dar a su hijo? Una vida de ser humano. No le pueden dar una vida eterna porque ni tu papá ni tu mamá tienes ese poder. Tu papá o mamá puedes darle los dones del Espíritu, no los tienes.
Eres un papá y una mamá que quieres darle lo mejor a tu hijo y seguramente vas a trabajar muy duramente para darle casa, vestido, sustento, escuela, medicamentos, diversión, regalitos, en fin. Pero tú no le puedes dar lo que no está en tus manos darle. Más aún, a veces ni siquiera está en tus manos la salud. Puedes cuidar la salud de tu pequeño, pero si se te enferma un hijo, en muchas ocasiones el papá saca millones de pesos y le dice al médico, devuélvale la salud por favor, quítele la leucemia, quítele el cáncer. Y resulta que el papá con todo su fajo de dinero, con todo y que es el presidente de la república o el jefe de tal empresa, pues a veces el papá no tiene este poder. Y precisamente el bautismo va a convertir a la persona, a la criatura, porque es criatura, la va a convertir en hijo de Dios y como hijo de Dios podrá recibir ciertos elementos que vienen de Dios. Es decir, tendrá una nueva creación, será una nueva criatura. Así que ahí está un poco esta relación de el bautismo con el libro del Génesis en la creación del mundo. Pero unos capitulitos más adelante se habla también del diluvio universal. Y ahí, en este caso, aunque no estamos hablando de una historia real, porque el diluvio universal no trata de hablar de una historia real, sino más bien de algo simbólico, tiene que ver con el bautismo. Pero de esto, ¿qué te parece si para platicarlo más tranquilamente lo vemos después de un corte? En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial de En tu camino, donde estamos respondiendo a varias preguntas que nos llegaron sobre el tema en una forma muy amplia. Te estaba mencionando en el corte anterior que el diluvio no fue una cosa histórica. No pensemos que en algún momento se inundó realmente todo el mundo, todo el planeta. No, estamos hablando de una experiencia de fe. En algún momento de la historia, seguramente allá por la zona de Mesopotamia, sí habrán tenido alguna inundación importante, se habrá desbordado el río Tigris y el río Éufrates, y como aquel lugar de Mesopotamia estaba entre ambos ríos, pues sí habrán sentido que era un diluvio universal porque pues la gente tenía poco conocimiento de lo que era el mundo completo. Imagínate si en 1400 y tantos todavía no sabían que existía un continente llamado América. Imagínate si iban a imaginarse que el mundo era grandísimo y no solamente su pequeño terruño. Pero aquí lo más importante es la narración, porque en la narración Dios dice: estoy preocupado por el pecado. Yo hice un mundo maravilloso y el hombre
por su maldad, no solamente está echando a perder la vida de la humanidad, sino también se está llevando entre los pies a la naturaleza. Y Dios dice, no es posible, mi obra no puede terminar así. Entonces voy a tratar de quitar lo malo. Sin embargo, esta es una narración que nos dice que nosotros podemos quitar a lo mejor a las personas, pero la maldad podría seguir existiendo. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Yo a lo mejor puedo matar, vamos a decir, a los papás de una familia. Esa familia fue una familia que se dedicó, los papás, al narcotráfico, al secuestro, etc. Y muy bien, vamos a suponer que los mando yo a la pena de muerte. Y ya por eso, los hijos de esa familia no van a experimentar la maldad. ¿Tú qué me dices? Porque yo quito a los padres, a los abuelos de esos niños, ¿ya no van a ser malos? Y tú me vas a responder, yo me imagino que no. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a quitar la maldad? Porque la maldad surge del corazón del ser humano cuando tiene la capacidad de elegir. Más aún, en este momento, tú que me estás escuchando, tienes la capacidad, la posibilidad de ser una persona mala. Si tú en este momento te dejaras llevar por tus malos pensamientos, por tu tentación de robar, de hacer un daño, de quizás quitarle la vida a alguien, tú lo podrías hacer. ¿Por qué no lo haces o por qué lo haces? En ti está la decisión. En ti está, porque eso se llama precisamente libertad. Y el libro del Génesis, en esta parte del diluvio, nos habla de esto. Dios elige solamente al grupo de personas que son fieles, que son buenas. Este grupo es Noé, su esposa, sus hijos. Y para decir que Dios no quiere que su creación se destruya, en forma simbólica se le dice a Noé que haga el trabajo de él, porque él tiene inteligencia, él tiene razón. Los animalitos solamente tienen instinto. Que él suba a todos los animales por parejas a su barca. Claro, imagínate poner todos los animales que existen en una barca, pues tendría que ser una barca gigantesca, y evidentemente que esto es algo simbólico. Por ahí me hacían llegar una caricatura donde Noé está recibiendo la queja de todos los animales porque está diciéndole, Noé, no hubiera subido a las termitas. Y bueno, las termitas habían hecho un agujero y ya estaba inundándose la barca. Esto es simbólico, pero lo hermoso de esto es que cuando termina el diluvio, Dios pone una señal también simbólica en el cielo, que va a ser el arco iris, para decirle al ser humano, yo no te voy a destruir, yo no voy a destruir la tierra. Y esto es maravilloso porque nos habla del amor de Dios. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, yo no voy a destruir la tierra, pero tú sí tienes la posibilidad de destruirla. Me gustaría, ser humano, que tú pensaras como yo pienso, que tú te preocuparas de tu tierra, de tu aire, de tus ríos, que tú te preocuparas de no hacer guerras, que tú te preocuparas de que la tierra fuera un hogar maravilloso para todos, pero en tus manos está. Si el ser humano inventa una bomba atómica o varias y las explota, ¿tú crees que eso es una culpa de Dios? O si el ser humano utiliza la radioactividad en una forma equivocada y de repente esto daña a animales, a personas, ¿esto es cuestión de Dios? O si nosotros nos estamos acabando algunas especies de animales, ¿tú crees que esta es la voluntad de Dios? Evidentemente que no. En el diluvio, entonces, hay otra enseñanza. El agua pone fin a los malos y permite que los buenos puedan flotar. La barca es algo que ayuda a que floten los buenos. El agua pone fin a los malos y ayuda a los buenos. Fíjate qué interesante, un mismo elemento. El agua destruye y al mismo tiempo da vida. Y bueno, los teólogos nos dicen incluso que esa barca de madera es un símbolo de la cruz de Cristo que ayuda a que las personas que se aferran a ella en medio de los problemas, de las dificultades, de la maldad, como en el diluvio, floten y salgan adelante. El madero de la barca es un símbolo del madero de la cruz.
De tal manera que, en este caso, nos va a decir la oración del bautismo: Señor, tú que quisiste que un mismo elemento, el agua, diera muerte y vida, haz que por este bautismo esta persona muera a su pecado y renazca a una vida nueva. Volvemos a encontrar un símbolo de renovación. Otro signo importante de agua lo vamos a encontrar hasta el siguiente libro de la Biblia, que se llama Éxodo. Éxodo es un libro que significa salida. La palabra éxodo significa salida y se refiere al momento en que el pueblo de Israel, que había sido esclavizado en Egipto, en tiempos de Moisés y con la ayuda de Aarón, pudiera encontrar la libertad. ¿Y por qué digo de Aarón? Porque acuérdate tú que Moisés era ¿qué? Moisés no podía hablar. ¿Qué problema tenía Moisés? Moisés era tartamudo. Y por eso Dios le dijo a Moisés: cuando te vayas a dirigir al pueblo, dile a tu hermano lo que tiene que decir y que él le hable al pueblo. De esta manera se evitarán los problemas. Y a mí me parece interesante esto porque finalmente Dios dice: hey, señores, hay que aprender a trabajar en equipo, ¿eh? Una cosa muy importante, porque por muy importante que seas tú, como era Moisés, algo te puede fallar. Moisés tenía todo el valor, tenía toda la fe, tenía toda la voluntad, pero le faltaba el habla. Y a lo mejor tu esposa puedes tener muchas cosas maravillosas, pero a lo mejor tu esposo tiene algo que tú no tienes. O tú, hombre, tienes muchas capacidades, muchas cosas positivas, pero a lo mejor no tienes, pues no sé, esa creatividad que tiene tu chiquillo. O en el trabajo, es maravilloso cuando una gente descubre que otra persona tiene algo que uno no tiene. Y uno no tiene que verlo con envidia, como diciendo: ay, lo tiene, yo no lo tengo. Al contrario, como admiración y como posibilidad de poder trabajar en conjunto. Eso es increíble. Pues Moisés le dice al pueblo: Dios te quiere sacar. El pueblo le sigue. Ya en otra ocasión hablamos de la Pascua y todo eso, no me detengo ahora. Pero cuando van saliendo de la esclavitud y van caminando hacia el lugar del desierto donde van a tener la libertad, el faraón se arrepiente y dice: vayan por ellos. Y el pueblo está entonces entre la espada y la pared. Tiene enfrente el agua para ahogarse, el agua del mar, y en la parte de atrás el faraón con todas sus huestes o sus carruajes. ¿Qué hace? O se ahoga, se suicida, o regresa también y entonces lo termina o lo vuelve a esclavizar el faraón. ¿Qué hace Moisés? Pide la ayuda de Dios y el agua se abre. Y el agua permite que salga el pueblo a la libertad, y la misma agua, cuando se cierra, ahoga a el ejército del faraón. Muerte y vida otra vez, pero vamos a continuar platicando de esto después de un corte. Regresamos enseguida. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. En la Parroquia de los Santos Cosme y Damián estamos en Año Santo, con Puerta Santa y con la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria cruzando la puerta de esta parroquia y cumpliendo con los requisitos: estar sin pecado, es decir, haberse confesado o confesarse en este lugar, también hacer oración por el Papa Francisco y hacer también la oración del credo en particular. Así que recuerden, la Parroquia de los Santos Cosme y Damián está ubicada en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael, a 2 cuadras del metro San Cosme o del Metrobús Revolución y a un lado del antiguo Cine Ópera. Horarios de la parroquia: de 8 de la mañana a las 7:30 de la noche. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco,
que nos bendice constantemente. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. En Tu Camino. Estás escuchando En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. En Tu Camino. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial donde estamos hablando de algunos elementos simbólicos sobre el bautismo, y ya hemos hablado del agua en el momento de la creación, del agua en tiempo del diluvio, y estamos hablando ahora de cómo cuando se abre el mar, Dios permite que el pueblo encuentre la libertad, pero cuando se cierran las aguas, el faraón ve que su ejército queda atorado entre las arenas y lamentablemente muchos mueren ahogados. Otra vez, muerte y vida. El agua nos vuelve a recordar el bautismo, nos da a nosotros la muerte del pecado y nos permite encontrar el camino hacia una tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? Bueno, el pueblo en aquel momento iría caminando a lo que sería la zona de Tierra Santa, es decir, de la zona de Israel, como la conocemos ahora, especialmente Jerusalén. Para nosotros, en el bautismo, ¿qué queremos encontrar? No buscamos un territorio físico, como si estuviera mejor Estados Unidos o México, o porque hay gente que viene a México de Estados Unidos y no por eso encuentra el paraíso. O hay gente que va de México, de Costa Rica, de Chile a Estados Unidos y no por eso lo encuentra. Hay personas que van a París, a Roma. Yo tuve compañeros en mis estudios de posgrado en Alemania, donde estuve estudiando, en Francia, donde estuve estudiando, en Roma también, y la gente era infeliz. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad no te la da un lugar. La gente que no se esfuerza, que no se prepara, que no tiene una actitud positiva, nunca encuentra la felicidad, ni aquí, ni en Roma, ni en París, ni en ningún lado. Porque la felicidad no es un lugar, ni una persona, ni tener cosas, es una actitud, algo totalmente distinto. Por eso, nuestra tierra prometida, ¿qué es? Encontrarnos con Dios. Encontrarnos con Dios en esta tierra a través de los valores, a través de las cosas positivas, del esfuerzo, de lo que significa ir creciendo en todas las áreas que tenemos que creer. Y cuando nuestro cuerpo, porque se va deteriorando, nuestro cuerpo va
pintando canas, nuestro cuerpo va dejando de ver, nuestro cuerpo va haciendo que las células se vayan haciendo limitadas. ¿Y entonces qué? ¿El final de tu vida es que desaparezcas para siempre? ¿El final de tu vida es que después de haberte esforzado tanto por ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen trabajador, te conviertas en un esqueleto, te conviertas en podredumbre, en cenizas? ¿Eso es tu futuro? Dios nos dice, no. Yo te invito a que continúes viviendo más allá, y esa es nuestra tierra prometida. Y por eso el agua del bautismo, de alguna manera, recuerda también esa agua del libro del Éxodo. Y ahora me voy a una parte ya no tan bíblica, tenía algo que ver con la Biblia, pero sí antropológica acerca del agua. A ti te han invitado seguramente o has escuchado de San José Purúa, ese lugar donde las aguas son amarillentas, pero te metes al agua y caray, parece que le pusieron la hornilla debajo de la tierra porque está calientísima. También allá en Costa Rica hay un lugar maravilloso que es de los que más me gustan, se llama Arenal. Hay un balneario que está a las orillas de un volcán que está haciendo erupción. No está tranquilo, el volcán está haciendo erupción todos los días, pero hace erupciones pequeñitas. Y el agua que sale, las cascadas que salen junto a ese volcán, salen con una temperatura, caray, que te metes ahí, no puedes estar mucho tiempo porque ¿qué te pasa cuando te metes a un agua caliente mucho tiempo? Pues como que te pones un poquito atarantado porque el calor relaja demasiado. Pues bien, seguramente has escuchado que este tipo de aguas o muy cálidas o muy frías o con mucho azufre o con muchos minerales le hacen bien al cuerpo, ¿sí? Y seguramente te ha dicho alguien, yo cuando voy a este lugar siento que me curo de algo. Bueno, es cierto. Dios ha querido que en las aguas tengamos ciertos aspectos curativos. Simplemente meterte a darte un regaderazo, simplemente refrescarte después de un día de calor o de cansancio o cuando estás muy nervioso, el agua te ayuda. Pues Dios quiso que en el agua el ser humano tuviera esta posibilidad. Y esta posibilidad quiso darla en el río Jordán por dos cosas. Primero, ¿cuál es el lugar de entrada a tierra prometida? El pueblo iba por el desierto 40 años. ¿Qué tuvo que cruzar para entrar a la tierra prometida y llegar a Jerusalén? Perfecto, lo adivinaste muy bien, el río Jordán. Es decir, el río Jordán era la puerta para la tierra prometida. Y en ese río Jordán, Dios nos habla en el libro de los Reyes que Dios quiso que fuera curada persona que no era ni siquiera judía. Un hombre llamado Naamán, que era de Siria, sabiendo que había un hombre de Dios, un profeta llamado Eliseo, llegó con él y le dijo, quiero que me cures de la lepra. Y Eliseo le dijo, discúlpame, yo soy profeta de Dios, pero yo no tengo ese poder. Si Dios quiere, Él te lo puede hacer. Métete al río Jordán. Y aquel hombre dudó primero, pero después se metió al río Jordán, y cuando salió del río Jordán salió totalmente limpiecito su piel como de recién nacido. Esto cundió inmediatamente e hizo que el río Jordán fuera considerado por muchos como un río que purificaba, un río que no solamente quitaba pequeñas enfermedades, sino enfermedades mortales y tremendas como la peor, que en ese momento era la lepra. Con este antecedente, poco a poquito, va a haber personas como Juan el Bautista que digan que el río Jordán puede ser un río simbólico que nos ayude a decirle a Dios que queremos purificarnos, pero no solamente de lo externo, de la piel, de los huesos, de nuestro cuerpo, sino que queremos purificarnos de algo más. Y por eso Juan, dijimos que bautismo significa baño, Juan el Bautista, Juan el Bañador, invitaba a que la gente se metiera al río Jordán con un espíritu de arrepentimiento para que a través de este espíritu de arrepentimiento pudiera tener una purificación interna. Así es que el río Jordán no es un río cualquiera, es un río que adquiere cierto poder para la gente, y la gente que escuchaba a Juan diciéndoles que ya se acercaba el tiempo en que vendría el Mesías
y que habría que tener el corazón bien dispuesto, abierto para escucharlo, pues de alguna manera entiende, si no me arrepiento, no voy a estar listo para escuchar su palabra. Es como un enfermo, si no reconoce que necesita alguien que le ayude a recuperar la salud, pues no va a recuperarla. El enfermo necesita reconocer que está enfermo y acudir al médico. Y es lo que hacía Juan el Bautista. Por eso yo te pregunto a ti, ¿el bautismo de Juan el Bautista purificaba a la gente de su pecado? No. ¿El bautismo de Juan el Bautista daba a la gente el Espíritu Santo? No. ¿El bautismo de Juan el Bautista era solo un signo de arrepentimiento y de deseo de cambio? Sí, efectivamente. Por eso el bautismo que tú que me estás escuchando recibiste cuando eras pequeño, o de joven o de adulto, no es el bautismo de Juan el Bautista, sino el bautismo que tú recibiste es el bautismo que da Cristo. Por aquí una pregunta. Después de que Juan el Bautista le dejó el camino a Jesucristo, ¿Cristo empezó a bautizar? No. Cristo no bautizó a nadie en los 3 años de predicación que tuvo. Cristo solamente al final de su vida en esta tierra, es decir, después de haber muerto y resucitado, poco antes de subir a los cielos, les dijo a los apóstoles, ahora sí, vayan por todo el mundo, prediquen y a quien crea, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que el bautismo solamente es posible para purificarnos y darnos el Espíritu Santo después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero de esto continuaremos hablando en nuestro último bloque. Ya volvemos. ¿De dónde brota la fe? Ruta de la luz, camino de salvación. Hijos de Dios por la gracia. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, mes del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Por eso precisamente en este programa tratamos de que tú conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de Dios. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por continuar con nosotros y estamos ya en este último bloque de este programa especial sobre el bautismo, pero espero que te haya quedado claro que Cristo solamente puede dar el perdón de los pecados y solamente puede dar el Espíritu Santo después de que Él ha muerto por la humanidad.
después de que la ha purificado con su muerte, con su cruz, y después de que ya ha resucitado, nos puede dar el Espíritu Santo. Por eso es que hasta después de su muerte y resurrección, Jesucristo envía a sus apóstoles a que prediquen, den a conocer lo que Él ha enseñado, porque la vida que Cristo nos invita a vivir no es solamente ponernos agüita en la cabeza, sino un compromiso, un deseo de cambio, de superación. Y por esta razón, en los primeros años, las personas que se bautizaban eran solamente adultas. Claro que con los adultos se bautizaba también a los niños que había en la familia, todos juntos. ¿Para qué? Para que crecieran en este conocimiento. Pero a los adultos se les pedía que se prepararan a veces hasta con 3 años para que supieran exactamente lo que era su compromiso de bautizados. Más tarde, los papás pidieron el bautismo para los niños pequeñitos, comprometiéndose a que ellos los educarían en la fe. Pero para que no hubiera ningún problema, ¿qué tal si moría un papá o una mamá? Pues tenía que haber un papá que fuera, digamos, el relevo. Y a ese padre de relevo se le llama compadre. Y a la mamá de relevo se le llama comadre, que significa con el padre o con la madre van a educar a ese pequeñito. Por eso, ya desde aquí otra respuesta a una pregunta. ¿Padre puede ser padrino un testigo de Jehová? ¿Padre puede ser madrina una persona que no es creyente? ¿Padre puede ser padrino de mi criatura una persona que es de otra religión? Claro que no, porque su obligación es educarlo en la fe y en una forma coherente. ¿Padre puede ser padrino una persona que está amancebada? No, porque no está siendo un buen ejemplo. Está preeducándole con la palabra una cosa, pero con el ejemplo otra cosa. Entonces, para ser padrino se necesita vivir bien la fe adecuadamente y, por supuesto, pertenecer a la Iglesia Católica. A los pequeñitos se les empezó a bautizar y desde los tiempos antiguos, sean adultos o niños, se les dan los siguientes signos. A ver si tú te acuerdas. El primer signo es hacerles la señal de la cruz, que recuerda que un cristiano tiene que seguir a Cristo a lo largo de toda su vida, por eso se llama cristiano. Y desde que hacen la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, cuando crecemos, cada vez que entramos a la iglesia o salimos de ella, o empezamos el día o lo terminamos, o incluso algunos que pasan frente a una iglesia, se hacen la señal de la cruz. Después de ese signo, las personas adultas llegaban y entraban vestidas de morado, porque el morado representaba la penitencia, el cambio de vida que estaban haciendo, y después de que se bautizaban, les ponían el agua, se cambiaban la vestimenta por una blanca, para indicar que estaban viviendo una vida nueva, una vida digna, una vida de libertad. Así que esa era la razón. Ahora, como a los pequeñitos se les bautiza desde pequeños, ya no se les pone ninguna ropa morada, simplemente la vestimenta blanca. Pero antes de que se les sumerja en el agua, se les pone en el pecho un aceite que se llama óleo. Óleo en latín es aceite, aceite de oliva. Se les pone en el pecho o en la espalda este aceite que significa que Dios los marca. El aceite antes servía para marcar. Cuando algo quedaba marcado con aceite, ya no se podía borrar la ropa o alguna cosa. Así que este aceite significa esta persona está marcada y Satanás ya no puede hacer nada en ella. Por eso la gente popularmente decía que el bautismo le quitaba los cuernitos al diablo, es decir, la fuerza sobre la persona. Después viene ya el bautismo, 3 veces agua o 3 veces sumir a la persona, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vestimenta blanca, y después de la vestimenta blanca se le pone otro aceite, pero ahora en la cabeza. Este aceite se llama crisma, y es un aceite perfumado que sirve para consagrar. A los reyes se les pone este aceite antes de ponerles la corona. Todavía a los reyes de España, de Inglaterra o de otros lados se les sigue poniendo. Las catedrales y las iglesias se consagran con este aceite. Y este aceite se pone en la cabeza del bautizado, se pone en la frente del bautizado, el día de su confirmación, o en las manos del bautizado si es que lo van a ordenar sacerdote y significa que se está consagrando. Este aceite se llama crisma y significa en el bautismo que ese niño va a ser como Cristo, sacerdote, profeta y rey, es decir, va a ofrecer su vida,
en lo que haga, en la vocación que tenga como sacerdote, va a hablar de Dios de la mejor manera, como profeta, y por supuesto no se va a dejar dominar por el pecado ni por la muerte, y eso significa ser rey. Después de este crisma, se le entrega al papá y a la mamá una vela encendida del cirio pascual. El cirio pascual es una vela enorme que se enciende por primera vez el día de la Pascua y que representa a Cristo resucitado. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, y también nos dijo, ustedes sean sal de la tierra y luz del mundo. Y así como los cirios se van consumiendo por iluminar, el cristiano se tiene que consumir por servir a los demás. Este cirio, como el niño pequeñito no lo puede recibir todavía en sus manos, lo reciben los papás y los padrinos y se lo entregarán al niño el día de su confirmación y el día de su primera comunión para que entre con ese cirio en la mano. Y ponme mucha atención tú que me estás escuchando, porque no faltan personas que el día de la primera comunión o de la confirmación llevan al niño con una vela nueva. No tienen por qué llevar una vela nueva. Tienen que llevar la vela del bautismo. Es que ya está un poquito gastadita. No importa, también la vida de tu hijo está gastadita. Cuando te entregaron la vela, él estaba recién nacido, pero ahora mira cuántos años tiene, ya tiene 8, 9. Y esa misma vela es la que tienen que sostener los padrinos de velación cuando se casa la pareja. Y esa misma vela es la que se pone junto al ataúd, encendida, cuando muere la persona, para indicar que la persona precisamente murió después de haber sido luz de la tierra. Finalmente, estos son los signos del bautismo, y cuando salían las personas, hacían una obra de misericordia para dar gracias a Dios porque se había bautizado la persona o el hijo o el ahijado. Y como afuera de las iglesias siempre hay personas que piden ayuda porque saben que los cristianos son generosos, entonces había personas que les daban a las viudas, a los huérfanos una monedita, o cuando había muchos pues les aventaban las monedas para que pues alcanzaran lo que pudieran. Y de esta manera a eso se le empezó a llamar el bolo. Por lo tanto, el bolo es una obra de misericordia, una obra en ayuda de los necesitados. Fíjate bien, bolo no es lo que le das a los invitados a la fiesta. Bolo no es el recuerdito, bolo no es la monedita pegada a la invitación, no. Eso es para los cuates y puedes hacerlo si quieres, un recordatorio para los amigos, un recordatorio para los invitados, está bien, pero estás obligado en conciencia a hacer algo por los más necesitados, por aquellos que requieren de una ayuda de tu parte, como un signo de que está siendo ya tu hijo parte de la iglesia y a ti te da alegría esto. Así que pues hemos respondido a algunas preguntas en forma global sobre este tema del bautismo, y algo muy importante, y con eso termino: cuando te hagan el acta de bautismo, revisa bien los datos, porque esos datos serán importantes para los demás sacramentos, y si te pusieron un nombre distinto, una fecha distinta, vas a tener muchos problemas después. Así que cuando te entreguen la boleta, si hay alguna corrección, inmediatamente, padre, aquí está la corrección, para que en el libro de bautismos quede perfectamente claro todo. Muchas gracias por habernos escuchado en este programa. Gracias a Sergio Enríquez, que estuvo al pendiente también, y estaremos escuchándonos en otro momento. Que Dios les bendiga.